Así que la historia que se cuenta es sobre un hombre llamado Thomas Huxley. Era conocido como un agnóstico y recibió el apodo de el Bulldog de Darwin porque defendía con vehemencia la teoría de la evolución en la Inglaterra del siglo XIX. Sin embargo, un domingo, mientras la mayoría de las personas que conocía se preparaban para ir a la iglesia, se acercó a un hombre que era conocido por su compromiso muy sólido y genuino con Jesús. Le dijo: supón que hoy no vas a la iglesia, supón que te quedas conmigo y me cuentas por qué eres cristiano. Pero el hombre respondió: podrías desmontar mis argumentos en un instante, no soy lo suficientemente inteligente como para debatir contigo. Huxley replicó: no quiero discutir contigo, solo quiero que me cuentes, de manera sencilla, qué significa Cristo para ti. Así que el hombre se quedó con él ese día y de manera muy sencilla le contó a Huxley sobre su compromiso con Jesús. Cuando terminó, levantó la vista y vio que los ojos de Huxley estaban llenos de lágrimas. Él dijo: yo daría mi mano derecha, dijo Huxley, si tan solo pudiera creer eso. Bueno, estoy hablando aquí ante una sala llena de personas y muchas más en línea que sí creen eso, ¿verdad? Quienes creen en Jesús, quienes han entregado sus vidas y, en realidad, su eternidad a Él. El término del Nuevo Testamento para eso es discípulo. Un discípulo es un aprendiz, un seguidor. Alguien que confía tanto en una persona que adopta las enseñanzas y el ejemplo de esa persona como propios. En nuestro texto, así como en lo que vimos la semana pasada, vemos a los primeros discípulos, los primeros seguidores de Jesús. Sus nombres eran Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y Juan el autor. Junto con Santiago, el hermano de Juan, esto probablemente constituye a los primeros 6 seguidores de Jesús, un grupo de personas que ahora, ¿qué? Que abarcó el mundo. Este siempre fuese el plan de Jesús, que este pequeño grupo de hombres, con un mensaje sobre quién es Él y lo que hizo, se extendiera a cada rincón de nuestro planeta. Él les dijo, Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y no te alegra que Él haya dicho eso? Porque tú y yo estamos beneficiándonos de eso ahora mismo. Verás, estos hombres hicieron discípulos, que hicieron discípulos, que hicieron discípulos una y otra vez a lo largo de los siglos en Asia, África, Europa y el Medio Oriente. Algunos se subieron a barcos o incluso montaron caballos y fueron a otras partes del mundo, lugares lejanos, incluso a un lugar como este. Vivieron sus vidas. Cultivaron la tierra, pescaron, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron amigos, trabajaron, fueron a la escuela, practicaron deportes, se divirtieron, se fueron de vacaciones, hicieron todas esas cosas. Pero la misión nunca se detuvo. No importaba dónde estuvieran, no importaba lo que estuvieran haciendo, no importaba si se encontraban en el mejor momento de sus vidas o en su lecho de muerte, ellos hacían discípulos. Le hablaban a la gente acerca de Jesús, los llamaban a seguirlo, a creer en Él, a entregarle sus vidas. Y por eso ese mensaje, hasta el día de hoy, sigue extendiéndose por todo el mundo, porque esta es la marca de los verdaderos discípulos, discípulos que hacen lo que su maestro les dijo que hicieran. Y veremos este verdadero discipulado en nuestro texto de hoy. Pero antes de llegar ahí, quiero que mires el versículo 43. Nuestro texto comienza al día siguiente. ¿De acuerdo? Al día siguiente. Esta es la tercera vez que se usa esta frase en el capítulo 1 de Juan, al día siguiente. Así que hemos escuchado la frase al día siguiente 3 veces. ¿Cuántos días en total son esos? Son 4 días. Te engañé. 4 días. 4 días consecutivos que Juan nos está relatando, y estos 4 días marcan el final del ministerio público de Juan el Bautista, al menos lo que tenemos en la Biblia. Y marca el comienzo del ministerio de Jesús en público, en la plaza pública. Así que esta es la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Esta es la preparación de, oigan, el Mesías viene, ¿a qué? Oigan, el Mesías está aquí. El versículo 43 dice que Jesús, decidió ir a a Galilea. Así que sabemos que ese es el lugar al que Él quiere ir. Pero eso significa que no sabemos dónde ocurrieron estos eventos. Pudo haber sucedido en Betania, versículo 28, donde ocurrieron todos los otros eventos. Pudo haber sucedido mientras Él viajaba hacia el norte hasta Galilea, que es la región alrededor de ese gran cuerpo de agua, en el norte de Israel llamado el Mar de Galilea.
Quizás sucedió en el camino, quizás sucedió cuando llegó allí, quizás sucedió en Bethsaida, que es una ciudad mencionada en el versículo 44. No sabemos dónde ocurrió gran parte de esto, pero sí sabemos que ocurrió porque estos son relatos históricos. Al adentrarnos en el texto, quiero que veamos el verdadero discipulado en las acciones de Jesús. Mira el versículo 43. Dice, Él encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe, es interesante. Simplemente es insertado en el texto sin ninguna introducción, lo que sugiere que era conocido por los lectores de Juan. Y lo que encontramos en los otros evangelios, ya sea en Mateo 10, Lucas 6, Marcos 3 o incluso en Hechos capítulo 1, es que él aparece en todas esas listas y siempre está listado en quinto lugar, lo cual creo que es el orden en que se convirtió en discípulo. Piénsalo, Andrés le cuenta a Pedro. Juan, el autor, es el discípulo sin nombre. Hablamos de eso la semana pasada. Probablemente él le cuenta a su hermano Jacobo. Y luego está Jesús llamando a Felipe para que lo siga. Y no sabemos mucho sobre Felipe. Solo Juan nos cuenta más que su nombre, pero lo que sí sabemos de Felipe no lo pone en la categoría de alguien impresionante. No es un tipo impresionante. Es solo un hombre común que lo ves ya sea en Juan 6, Juan 12 o Juan 14. A menudo está confundido, no está realmente seguro de lo que está pasando. Así es él, pero fíjate, Jesús lo busca. Él encontró a Felipe. Llama personalmente a este hombre que no tiene nada de especial, lo que muestra que hay variedad en el equipo de Jesús. Tienes a Pedro, el líder tipo A, emprendedor, y tienes a este otro que simplemente va siguiendo, sin estar muy seguro de lo que pasa la mayor parte del tiempo. Sin embargo, Felipe responde a esas palabras, sígueme, y se convierte en un seguidor de por vida, discípulo de Jesús que vivió y murió, llevando el mensaje de Jesús a la región que ahora llamamos Turquía. El libro de los mártires de Fox dice que finalmente fue capturado, azotado, encarcelado y crucificado, martirizado en la ciudad de Hierápolis en el año 54 de Cristo. Así que quiero que noten simplemente el poder de una palabra en griego, dos palabras en inglés. Sígueme, y esas palabras transformaron la vida de este hombre para siempre. El versículo 44 dice que Felipe es de una ciudad llamada Bethsaida y allí dice, la ciudad de Andrés y Pedro, lo cual solo se menciona si las personas a las que él está escribiendo saben que esa es la ciudad y ya conocen quiénes son Andrés y Pedro. Así que la idea aquí es que la gente está familiarizada con esta ciudad, es algo famosa. Y fíjense, Felipe viene del lugar donde vivían Andrés y Pedro, lo que significa que, como estas ciudades no son enormes, de hecho nosotros ahora mismo podríamos ser del tamaño de una de estas ciudades, lo que implica que probablemente se conocían entre sí. Lo cual, si lo piensas, significa que los discípulos de Jesús provienen de personas que ya tenían relaciones previas. Andrés, su hermano Pedro, Juan, su hermano Santiago, Andrés y Juan se conocían entre ellos. Ahora, personas que vivían en la misma ciudad, Felipe convirtiéndose en seguidor de Jesús. Cuando estuve en Israel en 2017, recuerdo que nuestro guía turístico nos dijo que nadie sabe dónde está la ciudad de Bethsaida. Pero recuerdo que íbamos conduciendo por la carretera y él señaló hacia una región y dijo, creemos que podría estar por allá, pero no estamos del todo seguros. Bueno, ahora los arqueólogos están absolutamente seguros. Han encontrado la ciudad de Bethsaida. Significa la casa del pescado, e incluso tan reciente como la semana pasada. ¿Viste esto? Salió un artículo que decía que descubrieron una iglesia antigua muy conocida, una iglesia de la que la gente en el mundo antiguo tenía conocimiento. Y sabían de esta iglesia en específico porque fue construida sobre la casa en la que crecieron Andrés y Pedro. Así que puedes buscar estos artículos. Estoy bastante seguro de que salieron la semana pasada, donde puedes aprender sobre todo lo que han encontrado en la ciudad de Bethsaida. Una última cosa sobre esta ciudad que creo que es significativa, en Mateo 11, Jesús está hablando de estas ciudades que lo rechazan, y dice, hay de esas ciudades. Y una de esas ciudades es Bethsaida, y él les dice a los habitantes de Bethsaida, sería mejor para ustedes ser residentes de Sodoma en el día del juicio que ser residentes de Bethsaida. Piénsalo, el Dios del universo se hace carne, viene a tu ciudad, camina entre ustedes, te llama a seguirlo, y ellos responden, no, gracias. Jesús dice, están malditos, ay de ustedes, y sugiere que parte de esa maldición es que la ciudad será abandonada, y adivinen qué,
Cada una de las ciudades mencionadas, Corazín, Bethsaida, Capernaum, todas y cada una de ellas están en ruinas hoy en día. Jesús es un verdadero profeta. Lo que él dice se cumple. Pero piénsalo bien. Aquí está esta ciudad maldita. Será mejor para ti haber sido parte de Sodoma que estar en esa ciudad. Y sin embargo, mientras la maldice, ha rescatado a un hombre, Felipe, de allí, y ha cambiado su vida para siempre. Así que lo que vemos en Felipe es que las personas se convierten en verdaderos discípulos cuando Jesús los hace discípulos, lo que significa que todo este proceso comienza con el punto 1, hacer discípulos. Así es como comienza. Nosotros hacemos discípulos. Jesús es quien, en última instancia, hace discípulos. Su palabra poderosa, como vemos aquí en Felipe, lo impulsa. El primer paso en el proceso de discipulado es cuando una persona es hecha discípulo. Jesús hace discípulos a las personas cuando las salva de sus pecados. Veamos a Jesús hacerlo de nuevo. Mira el versículo 47. Jesús vio que Natanael se acercaba a él y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así que Natanael y Jesús se están acercando, y Jesús lo ve venir hacia él y le dice: Tú eres un hombre en quien no hay engaño. Nosotros diríamos algo así como: Él es auténtico. Ahora tú y yo no vemos la importancia de estas palabras como la vio Natanael. Jesús parece tocar alguna convicción central en el corazón de Natanael, tal vez la integridad, la honestidad, no quiero ser engañoso o no quiero ser falso, sino genuino, digno de confianza. Fuera lo que fuera, sabemos que esto toca algo en lo más profundo de él por la manera en que responde. Versículo 48. Natanael le dijo: ¿Cómo es que me conoces? Él describe su carácter y eso sorprende a Natanael. Él está diciendo: ¿Cómo sabes quién soy si nunca nos hemos visto antes? ¿Cómo sabes eso de mí? Bueno, sabemos la respuesta, ¿verdad? Desde el capítulo 1, versículo 1 hasta este momento, sabemos por qué Jesús lo conoce antes de encontrarse con él. ¿Por qué? Porque Jesús es ¿qué? Dios, así es. Versículo 48. Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora esto no significa: tú no me viste, pero yo sí te vi. Estaba sentado bajo esa higuera, y yo vi a Felipe venir por ti, y simplemente estaba observando. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Juan nos está mostrando es que Jesús tiene conocimiento sobrenatural. Él no solo tiene conocimiento del corazón de un hombre, sino que incluso sabía su ubicación antes de que se encontraran. Y esta verificación de sus pensamientos y de su ubicación fue suficiente para que Natanael siguiera a Jesús. No solo leemos eso y decimos: oh, te vi. Bueno, fíjate en cómo responden las personas en el texto. Fíjate en su respuesta. Versículo 49. Oye, como ¿me viste pasar? Eso es... No, mira el versículo 49. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, eres el Mesías. Solo el Mesías podría saber eso de mí. Ambas frases, por cierto, Hijo de Dios y Rey de Israel, son títulos que se usan para el Mesías en el Antiguo Testamento. Aquí tienes solo uno. Salmo 2, versículos 6 y 7. Dios está hablando y dice: Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi monte santo. La colina sobre la que está Jerusalén, he puesto a mi rey allí en Sión. Y luego lo que sucede es que ahora el rey habla y el rey dice: proclamaré el decreto. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que aquí está el rey que Dios establece diciendo: el Señor me dijo: tú eres mi hijo. Eso es porque la idea de hijo de Dios y rey de Israel es la misma idea. El Hijo de Dios habla de su origen divino, de que existe una conexión e intimidad allí que no se parece a nada más, porque Él será lo que Dios es. Como Padre, como Hijo, esa es la idea. Él tendrá la naturaleza de Dios. Él será Dios. Y como Rey de Israel, el Mesías tendrá autoridad sobre Israel, el pueblo escogido de Dios, que por cierto, ¿cómo llamó Jesús a Natanael? ¿He aquí un qué? ¿Qué dice ahí? Israelita. ¿He aquí un israelita? Así que cuando Natanael dice: tú eres el rey de Israel, está diciendo: tú eres mi rey y eres el rey de mi nación. Eres el mayor David. Eres el aquel a quien hemos estado esperando. Eres la realeza judía. Tienes autoridad para gobernar y reinar sobre el pueblo de Dios.
Y quiero que vean que en ambos casos Jesús toma la iniciativa de hacer de una persona un discípulo, lo cual luego lo salva. Este es su papel en el discipulado. Él hace discípulos cuando los salva. Esto es Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Así que bautizamos a los discípulos después de que se convierten en discípulos porque ese es el orden. Primero eres salvo y luego te bautizas. El discípulo es formado y luego es bautizado. Y cuando se bautiza, proclama para que todos lo vean. Soy un seguidor de Jesús y estoy comprometiendo toda mi vida a Él. Pero aunque Él nos ordena a ser discípulos, lo que vemos en nuestro texto es que Jesús es realmente la razón por la que alguien se convierte en discípulo. Y si lo piensas, estos hombres aquí podrían haber dicho algo como, bueno, oye, escuché a Juan el Bautista. Él me dijo que te siguiera, así que aquí estoy. Oh, escuché tu predicación y fue tan convincente que dejé mi trabajo y ahora te estoy siguiendo. Ellos realmente podrían decir algo como, ¿cómo? Esto fue, yo elegí hacer esto. Pero Jesús dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mientras mira a los 11. Judas ya se ha ido, lo está traicionando en ese momento, pero él está mirando a los 11 y les dice, yo los elegí y los nombré para que vayan y den fruto. En otras palabras, para que vayan y hagan más discípulos. Pero todo eso sucede, ¿por qué? Porque yo los elegí primero. Así que en ese proceso de discipulado en tu vida, ¿cuándo fuiste hecho discípulo de Jesús? ¿Cuándo te convertiste en un seguidor de Él? ¿Cuándo fuiste salvo? Anoche hablé con un hombre después del servicio de las 4 en punto que se convirtió en discípulo de Jesús alrededor de las 5:10 p.m. justo allá atrás. ¿No es asombroso? Creció siendo judío y lo he conocido, lo he visto, he hablado con él durante meses. Se acercó a mí con la voz un poco temblorosa y me dijo, quiero entregar mi vida a Jesús. Yo le dije, esto es increíble, esto no sucede todos los días, al menos que yo sepa, pero es increíble, hablemos. Así que hablamos, él oró, seguimos conversando y me dijo, quiero leer la Biblia ahora. Por supuesto que sí, ahora el autor vive dentro de ti. Así que le di algunos consejos sobre eso. Le dije, hazme cualquier pregunta que tengas mientras lees. Oramos de nuevo y luego se fue. ¿Pero qué? Cuando eso sucedió anoche, fue porque al igual que Felipe y Natanael, Jesús obró en su vida, lo salvó y lo hizo su seguidor. La segunda pregunta en la que quiero que pienses es, ¿quién fue la persona que Jesús usó para hacerte un discípulo? Cuando lo recuerdas, quien haya sido fue otro discípulo, que es lo que vemos en el versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Fíjate en el versículo 43, ¿qué hizo Jesús? Encontró a Felipe. Y en el versículo 45, ¿qué hizo Felipe? Encontró a Natanael. Encontró a Natanael. Súper sencillo, y sin embargo así es como el cristianismo se ha expandido desde ese momento histórico hasta el día de hoy. Los discípulos hacen más discípulos. Jesús hace de una persona un discípulo y luego usa a ese discípulo para hacer de otra persona un discípulo a través de esa persona. En otras palabras, Él crea de sus discípulos, los convierte en hacedores de discípulos. No es como si yo fuera un callejón sin salida, que solo recibo muchas cosas y me pongo espiritualmente gordo. No, yo lo recibo y luego ¿qué? Lo comparto, lo recibo y lo comparto, lo recibo y lo comparto, usando discípulos para hacer más discípulos. Y fíjate en esa palabra encontró en el versículo 45. La palabra encontró no significa que simplemente se toparon un día. Esa palabra encontró habla de intención, de misión, de búsqueda. Lo buscó intencionalmente. Él buscó a Natanael. Él dijo, ok, Jesús, esto está pasando en mí. Necesito ir a hablar con mi amigo ahora mismo. Y fíjate que ahí dice, nosotros. Así que ahora Felipe se está identificando con este grupo de personas, el grupo de Jesús, sus discípulos. Él dice, hemos encontrado al Mesías, aquel que el Antiguo Testamento nos dice que busquemos. Aquel de quien Génesis 3 dice que aplastará la cabeza de Satanás y lo derrotará para siempre.
Aquel de quien Génesis 49 dice que será descendiente de la tribu de Judá, quien será rey sobre todo el mundo. Aquel de quien Números 24 dice que destruirá a los enemigos de Israel. Aquel de quien Deuteronomio 18 dice que será un profeta que hablará las palabras de Dios y a quien el pueblo de Dios debe escuchar. Aquel de quien Isaías capítulo 7 dice que nacerá de una virgen. Aquel de quien el Salmo 118 e Isaías 28 dicen que será rechazado. Aquel de quien Isaías 53 dice que morirá como sustituto de los pecadores y resucitará de entre los muertos. Aquel de quien Daniel 2 dice que gobernará sobre todo el mundo. Él está diciendo, Andrés, aquel de quien hemos estado escuchando desde que nacimos por parte de nuestros padres, aquel de quien escuchamos de nuestros maestros de la escuela sabática cuando íbamos a la sinagoga, aquel de quien Juan el Bautista ha estado proclamando por todas partes, Natanael, él está aquí. Y su nombre en el versículo 45 es Jesús. De donde es la ciudad de Nazaret. El nombre de su padre es José. Así es como identificarías a cualquiera. Así que yo sería Juan de Newport Beach, California, Costa Mesa, California, hijo de Richard. Eso es lo que sería. Si fuera en aquella época, eso es lo que sería. Y Natanael probablemente está siguiendo el hilo, ¿cierto? Oh, sí, está bien. El del que hemos estado escuchando. Sí. Jesús de Nazaret, como si el disco se rayara, como, ¿qué? Probablemente pasa de estar emocionado a ser un escéptico cuando escucha eso. Lo ves en el versículo 46. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Ese pueblito insignificante donde apenas vive gente? ¿No se menciona en ningún lugar del Antiguo Testamento? Y de hecho, ahora sabemos que realmente no se menciona en ningún escrito judío de esa época. Es un pueblo insignificante. Entonces, ¿cómo es posible que una persona tan importante provenga de un lugar tan sumamente insignificante? Si lo piensas, esto es la humildad de la encarnación, ¿verdad? Jesús, es como que Jesús haya nacido en un establo en vez de en un palacio. Bueno, Felipe, en vez de discutir o debatir, simplemente dice, ¿qué? Ven y verás. Ven conmigo, te llevaré hasta él. Puedes comprobar por ti mismo si lo que digo es verdad. Y lo que vemos aquí es que después de que Jesús convierte a una persona en discípulo, los verdaderos discípulos, punto número 2, multiplican discípulos. Los verdaderos discípulos multiplican discípulos. Se ponen a trabajar para hacer más discípulos. Esta es la misión de todo cristiano. En casa, en la escuela, en tu trabajo, en tus equipos de softball, haz más discípulos. Y mientras digo esto, sé que para muchos de nosotros esto genera miedo y también convicción. Pero solo quiero que veas lo que hizo Felipe. Simplemente dijo 3 palabras. Ven y verás. Eso es fácil. ¿Podemos todos decir eso? Ven y verás. ¿Ves? Es así de fácil. Cuando haces eso, Efesios 3:8 dice que estás hablando a las personas acerca de las inescrutables riquezas de Cristo. Solo piénsalo. Las riquezas, las bendiciones del perdón de los pecados, la vida eterna que Jesús da a quienes creen en Él, son tan vastas y tan profundas que son inescrutables, que nunca llegarás al final de todas las bendiciones que Él otorga a quienes creen en Él, que habrá un flujo interminable de bendición, riquezas, bondad y gracia que Él da a los que creen. Nunca llegarás al final y dirás, oh, ya estoy satisfecho. Será simplemente un flujo interminable, una experiencia cada vez mayor de las riquezas de la bondad de su gracia para quienes creen. Cuando una persona ve esto a través de verdaderos discípulos y los verdaderos discípulos le hablan de Jesús, 1 Corintios 1:21, Dios toma ese testimonio y salva a los que creen. Esto es algo por lo que todos tendremos que rendir cuentas. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora bien, esa es una declaración general de que vamos a rendir cuentas a Jesús, no por la salvación, porque Él ya se encargó de eso, sino por las recompensas en el cielo. Y Él da la declaración general, y luego se vuelve específico en el versículo 11, cuando dice, por tanto, basándose en todo eso, basándose en esa realidad futura, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los demás. Sabiendo que daremos cuentas a nuestro Señor, sabiendo que Él querrá saber qué hicimos con lo que nos dio para avanzar su reino, sabiendo que ese día llegará, Pablo dice,
persuadimos a las personas para que sigan a Jesús. Y piensa en esto, mira lo que hace Jesús con solo 3 palabras. Ven y verás. Mira, llevas a las personas a Jesús, lo que en nuestro tiempo significa llevarlas a un lugar donde puedan escucharle a través de su palabra. Llevas a las personas a Jesús y Él hace la obra. A veces sucede de inmediato. Otras veces toma un tiempo. Pero nuestro trabajo es llevar a las personas a Jesús a través de su palabra, ya sea que tú compartas esa palabra con ellos uno a uno o que los lleves a un lugar donde escuchen su palabra predicada. De cualquier manera, tu trabajo es llevarlos a Jesús y luego orar por ellos. Piénsalo, mira a Felipe. Los discípulos se multiplican cuando hay una preocupación genuina y una invitación valiente a venir y ver a Cristo. Es Felipe, es realmente él diciendo, yo veo esto y quiero que mi amigo lo vea. Quiero que mi amigo tenga lo que yo tengo ahora porque tengo a Cristo. Así que la pregunta para nosotros es, ¿quiénes son tus Natanaeles? En la parte de atrás de las notas del sermón, te pido que hagas una lista de las personas que quieres ver convertirse en seguidores de Jesús. Si no tienes una lista de ellos, hazla para que puedas orar por ellos, específicamente por su nombre. Y si haces esto con un grupo de crecimiento, todos juntos pueden orar por estas personas por su nombre cuando se reúnan. Los enumeras, oras por ellos y luego haces una lluvia de ideas sobre cómo sería tener esa conversación en la que dices, ven y ve. Y cuando dices eso, ven y ve, en lugar de hablar con ellos en la mesa de tu cocina o en una cafetería donde tienes la Biblia abierta y les dices, mira, esto es lo que dice Jesús. Si no haces eso y tu ven y ve va a ser traerlos aquí, solo necesitas darte cuenta de que nosotros aquí tratamos de hacer obvio que cuando invitas a invitados, ellos no se van a sentir completamente fuera de lugar, ¿verdad? No los avergonzamos por no tener una Biblia, así que, ¿qué hacemos? Les damos una. Aquí tienes. Y no los avergonzamos por no conocer sus Biblias. ¿Qué hacemos? Decimos, oye, aquí está el número de página donde vamos a estar hoy. Tratamos de no usar un lenguaje de iniciados, sino un lenguaje que todos puedan entender. La música es normal, el ambiente es normal. Hay señales por todas partes para que la gente no se pregunte, ¿a dónde voy? Es simplemente, obviamente, no vengo mucho por aquí. ¿Sabes? Todo eso es intencional. Hacemos eso para que tengas confianza en nosotros, para que cuando traigas a un amigo, un compañero de trabajo o un familiar a la iglesia, no haya obstáculos adicionales. Queremos que haya solo un obstáculo para cualquier persona que visite este lugar y decida convertirse en seguidor de Jesús. Y ese obstáculo es este. Eres un pecador que necesita un Salvador. Ese es el tropiezo. Ese es el obstáculo. Queremos quitar todos los demás obstáculos, como esa gente no es amable, o me perdí, o no entendí el idioma. Queremos eliminar todo eso para que tengas la confianza de decir, podría traer a un amigo que no conoce a Jesús, podría traerlo aquí y escuchar de él. Oye, amigo, ven y mira. Jesús hace de Felipe un discípulo. Felipe multiplica discípulos al traer a Natanael a Jesús y también lo convierte en discípulo. Y luego, el verdadero discipulado es ver lo que sucede después. Versículo 50. Jesús le respondió, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas verás? Jesús reconoce la autenticidad del compromiso de Natanael con él, pero le hace saber, oye, esto es solo el comienzo, que va a haber cosas más grandes que el conocimiento sobrenatural de Jesús sobre quién es él antes de que se conocieran. Natanael, él le está diciendo, apenas estamos comenzando aquí, vas a ver cosas más grandes que el hecho de que te conociera antes de conocerte. Natanael, versículo 51. Él dice, de cierto os digo, que es como decir, lo que voy a decir es completamente seguro. Es puro, es seguro, es sólido, es confiable. De cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Tienes esa imagen en tu mente? ¿Qué significa eso exactamente? Esto es lo primero que Jesús dice sobre sí mismo en el libro de Juan y no corresponde a ningún evento singular en el libro. Lo que él está diciendo es esto. El cielo ya no está cerrado, amigos. El cielo está abierto y van a ver el cielo en la tierra. Dios va a interactuar con la humanidad.
Eso es lo que él está diciendo. Ustedes van a experimentar esto. Los ángeles, los comunicadores de Dios, sus trabajadores invisibles aquí en la tierra, estarán ascendiendo para recibir sus órdenes y descendiendo para cumplirlas. Y fíjense en el texto, ¿todo esto sucederá en relación con quién? El Hijo del Hombre. Así que Dios va a obrar en la tierra y estos hombres lo van a ver con sus propios ojos y va a suceder a través del Hijo del Hombre, que es el título favorito de Jesús para referirse a sí mismo. Hijo del Hombre es una referencia a Daniel 7:13, donde este ser humano en realidad entra en la misma presencia de Dios y no es destruido, sino que mientras está en la presencia de Dios, Dios le da autoridad sobre todo el mundo. Así que Jesús está diciendo, en otras palabras, yo soy el vínculo entre el cielo y la tierra. El cielo se va a manifestar en la tierra y va a suceder a través de mí. Yo, el que tiene toda la autoridad sobre esta tierra. Eso es. Y por cierto, eso es exactamente lo que sucedió, ¿verdad? Este versículo concluye la introducción de Juan 1. Y comenzando en Juan 2, empiezas a ver el primero de 8 milagros que son todos, ¿qué? El cielo irrumpiendo en la tierra, Dios obrando en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ellos. El Verbo se hizo carne y habitó entre ellos, y vieron su gloria. Y todo eso comienza a suceder en el capítulo 2. Y Juan organiza todo su libro en torno a esos 8 milagros para que llegues al final del libro y digas, bien, lo que dijeron sobre Jesús en el capítulo 1 lo he visto en tiempo real. En estos milagros, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, debo creer en Él. Cada milagro es prueba de que el cielo se ha abierto, de que Dios está obrando en medio de ellos porque Él está allí. Demos un paso atrás. Jesús le dice a Natanael, y ese ustedes, en el versículo 51, de cierto os digo. Ese ustedes es plural, así que cuando lo dice, no solo habla a Natanael, sino también al resto que está con él. Él les dice, esto es solo el comienzo. Habrá un proceso, más crecimiento, más entendimiento sobre quién soy yo, más entendimiento sobre lo que estoy haciendo aquí en este planeta. Y eso es porque el discipulado incluye el punto número 3, discípulos maduros. Discípulos maduros. Los verdaderos discípulos maduran, crecen, cambian. Se vuelven cada vez más como su maestro, lo que significa que se vuelven cada vez menos como ¿qué? ¿Como ellos mismos? Esto es Juan 13:15. Él les dice, mi ejemplo es para que ustedes sigan mi ejemplo. Mira, Juan 2:6, si somos sus seguidores, dice que debemos vivir como Él vivió, lo cual no significa vivir en pobreza, dejarse la barba, usar sandalias, hacer milagros. Eso no es lo que significa. En el contexto de Juan 2, esto es obediencia. Es hacer lo que Dios dice. Es guardar su palabra, que es exactamente lo que hizo Jesús. Romanos 8:29 dice que la obra de Dios en nuestras vidas como cristianos es conformarnos a la imagen de su Hijo. Lo cual no es algo raro o místico. Simplemente significa que empezamos a pensar como Él pensaba, a hablar como Él hablaba, a sentir como Él sentía, a elegir como Él elegía y a actuar como Él actuaba. Cuanto más obra Dios en nuestras vidas, según 2 Corintios 3:18, somos transformados a su imagen. Así que cada vez más empezamos a pensar como Él, a hablar como Él, a actuar como Él, a responder como Él y a elegir hacer ciertas cosas y no hacer otras, porque eso es lo que Él haría. Con el objetivo principal de que esto es lo que es un discípulo, se parece a su maestro. Lucas 6:40, Jesús lo expresó así. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Y esa es la idea. Los verdaderos discípulos. Eso es lo que significa ser cristiano. Los verdaderos discípulos serán como Jesús, su rabino, su maestro. Y esto sucede a través de un proceso de madurez que comienza cuando eres salvo y continúa hasta que pasas a la gloria. Así que entre ese momento, entre esos dos momentos, es Hebreos 6:1, avanzar hacia la madurez. Lo que significa nuevamente ser cada vez menos como yo y cada vez más como Él. Así pues, los verdaderos discípulos son discípulos que maduran.
Y si los discípulos están ayudando a otros discípulos a convertirse en discípulos maduros. Y puedes mirar tu vida, incidentes específicos en tu vida, y preguntarte, ¿eso es lo que haría Jesús? Y no busques la perfección. No la vas a encontrar en ti mismo y no esperes perfección de tu cónyuge. Tampoco la encontrarás ahí. En cambio, solo busca la madurez. ¿Hay crecimiento? ¿Hay cambio? ¿Hay un avance? ¿Te ves a ti mismo de diferentes maneras? Muchas veces es lento y con el tiempo, pero te ves volviéndote más como Jesús. Si es así, alaba a Dios. Y sea lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo, porque obviamente está funcionando para hacerte más como Él. Si no ves eso en ti mismo, puede ser porque te has vuelto estancado, o perezoso, o apático, o mundano. Y si ese eres tú, hoy sería un buen día para decir, ¿sabes qué? Voy a apartarme de esa apatía, voy a apartarme de esa mundanalidad y voy a seguir la obra del Espíritu en mi vida, quien constantemente me anima a obedecer, me anima a hacer las cosas que Él quiere que haga. En vez de apartarnos del Espíritu y ceder al mundo, hagámoslo al revés. Arrepintámonos del mundo y rindámonos a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Pero también, si no hay cambio, si no hay un volverse como Jesús, puede ser que en realidad no seas un seguidor de Jesús. Puede ser que no seas salvo. Si no estás siguiendo a Jesús, probablemente sea porque no eres un seguidor de Jesús. Y si ese eres tú, solo quiero mirar una vez más el capítulo 1 de Juan. Como dije, este capítulo es una introducción a gran escala sobre quién es realmente Jesús. Comienza en la eternidad pasada, mostrando que Él es el Dios eterno, creador y dador de vida. Y llega hasta el versículo 43, o mejor dicho, el 45, donde se dice que Él es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él está lleno de gracia y verdad. Él es el Dios único que se hizo humano. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rabí, el Maestro de la verdad. Él es el Mesías, el Rey de Israel, el Rey prometido que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y que gobernará y reinará en la tierra en su reino. Así es quien Él realmente es. Y antes de que lleguemos al capítulo 2, lo cual haremos la próxima semana, Juan quiere que tengamos muy claro cuál es la verdadera identidad de Jesús. Ahora escucha, alguien que te ama, o tal vez Dios mismo te trajo aquí, o Él te conectó en línea en este momento para que vinieras y vieras. Y aquí está el asunto. Toda esta información sobre Jesús es genial, es maravillosa y es tan interesante. Pero necesitas responder. Esa información está ahí para que tú respondas a ella. Juan 1:12. A todos los que creen en su nombre les da el derecho de ser hijos de Dios. Es maravilloso saber que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él quitará tu pecado. Él te limpiará de toda tu injusticia, de todas las cosas malas que hayas hecho. Él las borrará por completo. Él traerá paz entre tú y el Dios contra quien has estado pecando. Y no solo traerá paz entre ustedes dos, sino que te permitirá ser adoptado. Te dará el derecho de ser adoptado en la familia de Dios. Ahora, no sé tú, pero con lo oscuro que se está volviendo este mundo, quiero decir, hay una sensación, ¿verdad?, de que nuestro mundo simplemente se está volviendo cada vez más oscuro. El mal parece tan fuerte. Quiero decir, si lo piensas, pronto llegaremos al punto en que solo tendrás que ponerte unas gafas y vivir en un mundo completamente diferente, ¿verdad? El metaverso está llegando rápidamente, la realidad virtual. No me gusta mucho mi vida, así que me voy a poner estas gafas. Y durante las próximas 20 horas o lo que sea, voy a ser William Wallace, voy a ser el presidente, voy a ser una celebridad. La verdad, no me entusiasma mi familia, no me gusta mi trabajo, todo apesta, pero me voy a poner esto y voy a ser un esclavo digital. Y voy a recibir mi cheque del gobierno solo por sentarme aquí y no hacer nada. Estamos enfrentando cosas que hace apenas unos años habríamos dicho, eso nunca va a pasar, eso es ciencia ficción, eso de Free Guy, eso es ciencia ficción. No, ya está aquí.
Y cuando hablo con cristianos me dicen, oye, Jesús viene. Si no viene, esto se va a poner. Esto es una locura. Tiene que venir pronto, ¿verdad? Y pienso que si Él viene pronto y podría llegar hoy, podría regresar hoy, entonces mi pensamiento es, Dios, por favor, úsame para subir a la mayor cantidad de personas posible a este arca lo más rápido que podamos. Vamos a subir a la mayor cantidad de personas, amigos, familia, quien sea. Vamos a llevarlos a este arca porque una vez que las puertas se cierren y llegue el juicio, quiero que ellos estén a salvo. Así que un pasaje como este, cuando miras tu mundo y te preguntas, ¿cómo respondo a todo esto? Se trata de hacer discípulos, madurar discípulos y decir, Dios, hazme un formador de discípulos a quien tú uses para ir a buscar a otros discípulos, traerlos a ti y que sean salvos. Mira, mientras observamos el mundo y se vuelve cada vez más oscuro, esta es la oportunidad para que la luz del Evangelio brille con más fuerza a través de nuestras vidas. Oremos para que el Señor use a cada uno de nosotros para hacer eso en nuestros propios ámbitos, con las personas que conocemos. Oremos para que Él haga eso con nuestras vidas. Amén. Oremos. Jesús, vamos a cantar una canción más en adoración por todo lo que eres y todo lo que has hecho. Vamos a bendecir tu nombre. Vamos a decir cosas buenas de ti porque lo mereces. Y aún así, tú creaste todo esto para que tu pueblo le contara a más personas lo maravilloso que eres. Y lo hiciste de una manera realmente ingeniosa. Nos das el regalo más grande en la historia del mundo que podríamos imaginar y luego dices, oye, ve y cuéntale a otros sobre eso. Sé que nuestros corazones en ocasiones nos animan a tener miedo. Sé que el mundo probablemente no lo aprobaría ni lo entendería, pero cuando vemos a un hombre como John anoche entregarte su vida de esa manera, nos damos cuenta de que en realidad todo realmente vale la pena. Y por eso necesitamos corazones llenos de gracia para hacer invitaciones valientes a las personas que necesitan venir y ver lo maravilloso que eres. Y para aquellos que están aquí en este lugar o viendo en línea, personas que dirían algo como, yo no sigo a Jesús, entonces probablemente no soy un seguidor de Jesús. Abre sus ojos. Ayúdales a ver lo maravilloso, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia y glorioso que realmente eres, Jesús. Haz esto, por favor, te lo pido en tu nombre. Amén.